Bienvenidos, pues bienvenidos a todos, todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bienvenida Catalina, Claudia, Stephanie, Henry, Javier, Jessica, Julio, Luis, María, Omar, Samuel, Wilmer y los demás que deben estar conectándose en unos momentos, seguro. Bien, el día de hoy vamos a iniciar nuestro evento. Tenemos como speaker a Marcelo, así que él nos va a acompañar el día de hoy. Esperemos disfruten de esta experiencia con él y puedan ampliar sus conocimientos y captar sus experiencias, todo lo que él nos va a transmitir a través de su vida profesional también que la tiene. Así que adelante Marcelo, el espacio es tuyo. Ok, muchas gracias por la invitación a toda la gente de AgileWise. Excelente el look and feel de la parte del space para el speaker, así que no tuve mejor idea que ponerme, digamos, una ropa correcta para este punto. Esperemos que se pueda ver y que no tengamos ningún problema, ¿ok? Así que bueno, esa es un poco la idea para arrancar hoy y hablar esto de Fake Agile, ¿no? A ver, ¿qué entendemos por Fake Agile? Porque ya suena raro, suena de falso, de qué hacemos, qué no hacemos, ¿no es cierto? Así que un poco también es cuáles serían las situaciones para descubrirlo y para entenderlo y no repetirlo. Como primer cosa, un disclaimer, porque vamos a nombrar muchas cosas que estuve recabando todos estos días con gente compañera de cursos que he hecho en AgileWise y también por experiencia profesional propia y ajena, con lo cual absolutamente todo lo que está acá, excepto los nombres de las personas, es real, ¿sí? Con lo cual, digamos, si me lo dijiste tú o algo, lo siento, pero te cambió solamente el nombre y obviamente esto es una visión, es una opinión y estamos siempre dispuestos a escuchar la otra del otro lado para charlarlo, criticarlo y generar algo nuevo, que para eso es donde estamos acá, ¿sí? Entonces, como para arrancar, lo que me gustaría hacer con ustedes es hacerles una pregunta, ¿sí? Primera, y es, ¿qué es lo que están haciendo hoy? ¿Agilidad, agilismo o agile? Pueden ir a este Menti que dice ahí, menti.com, y ahí tienen un código y aparecerá esta simple pregunta. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Agilidad, agilismo o agile? También tienen el código QR si lo quieren hacer. Así que si podemos ir votando por ahí, les doy un minuto y voy a la pantalla para visualizarlo, ¿sí? Ustedes me dicen, también Noelia, comentame si se ve la pantalla ahora que voy a compartir, así. Sí, sí se logra ver. Ok, bien. Ahí se está viendo cómo van los votos, ¿no? El boca de urna. Por ahora vamos empatados. Se Bien. ve sí, se ve el Menti, pero no se ve el ¿No se ven resultado. las votaciones? No, en las ¿No? votaciones no se ve. No, Bueno, entonces Marcelo. espera que paro el share y vuelvo a compartir. ¿Sí? Dame un segundito. Perfecto, Y sí. Ok. vamos a hacerlo como corresponde. Comparto el screen entero. Y ahí seguramente lo vamos a ver mejor, ¿eh? ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, Listo. perfecto. Ajá. Bien. Agilidad, agilismo, agile. Agilidad, parece un trabalenguas, ¿no? Sí. Marcelo nos está complicando un poco la vida y sí, porque digamos, todo fácil esto no es. Así que 10 segundos más lo dejamos a ver si alguno desempata, pero fíjense que estamos entre agilidad y agile, nadie está haciendo agilismo. Bueno, bien. Ahí alguien desempató por agilidad. Ok, pero fíjense que no tenemos una idea unificada exactamente de lo que estamos haciendo, ¿sí? Y esto está bien o está mal, es nuestra realidad, ¿no es cierto? Es nuestro entendimiento. Y creo que ese es un buen punto para empezar, ¿sí? Ahí se igualó entre Agile y el otro. Bien, entonces vuelvo a la presentación. Confirmame, Noé, que se ve bien ahora el PowerPoint y avanzo, ¿sí? Sí, sí se logra ver. Bien, perfecto, gracias. Entonces, eh, es como que nos daba muy parecido, ¿no? Una cosa con otra, de hecho, al final se igualó. Entonces, acá le empiezo a compartir algunas cosas que encontré en este relevamiento que estuve haciendo estas semanas después de la invitación, ¿sí? Algunas cosas que escuché, algunas cosas que me dijeron, algunas cosas que le cambié un poquito el nombre, y me gustaría compartirla con ustedes a ver si parece de otro mundo o alguno lo escuchó, ¿sí?
Dice, Agile es hacer Scrum como dice el libro. ¿Sí? Una frase que escuché por ahí. ¿Sí? Nosotros en desarrollo no vemos al cliente final, solo dejamos el jar, ¿sí? el entregable, ¿sí? En un ambiente. Luego alguien lo integra en la parte de ventas, lo que la prueba con ellos. O sea, el sector de ventas solo lo prueba con el cliente, desarrollo nunca lo ve. ¿Sí? Nuestro velocity no es tan bueno. Por eso nos están agregando más personas a la célula. Bien. ¿Les hace sentido alguna cosa de esta? Otros. Estamos siendo más ágiles porque tenemos más proyectos y gastamos más horas en ellos que en los tradicionales. Otro. A partir del mes que viene implementaremos Agile en la empresa y habrá grandes cambios, como por ejemplo que los Project Managers serán ahora Scrum Master y algunos gerentes funcionales serán PO. No es cuento lo que le estoy contando, ¿eh? O sea, alguien me lo pasó porque alguien esto lo transitó y alguien le pasó exactamente esto que está escrito. Hemos implementado Jira hace unos meses y mejoramos sensiblemente en el seguimiento y reporting de proyectos para el comité. La mirada esa creo que viene como anillo al dedo, ¿sí? Un diálogo. Un Scrum Master dice, el lunes empezamos el proyecto XX y estoy convocando, está queriendo empezar una charla, ¿no? Y un gerente le dice, ah, sí, son 15.000 horas y lo tenemos que entregar en 4 meses. Habla con Carlos que sabe lo que tenemos que hacer. Fecha, presupuesto y alcance. Ya sabemos. Un programador senior con 5 años de experiencia. Odio las retro porque siempre nos retan y no entendemos por qué. Un Agile Coach, esto entre comillas, ¿no? Porque la verdad no debería ser así, pero lo he escuchado. Nosotros no hacemos daily todos los días porque la gente se aburre. Seguimos. Venimos muy bien con los sprints y las ceremonias y avanzando correctamente. Esperamos llegar tranquilos a la fecha de implementación. Como si es algo que tuviésemos que esperar que llegue sin ninguna otra situación, sin hacer más nada. En algún momento va a llegar y el proyecto terminó, ¿no? Semanalmente nos juntamos con la PMO y revisamos los semáforos y reportes para el comité. Hacemos pinceladas de Agile. Algo que quede medio despintado, no importa, pero un cachito de Agile hacemos. La competencia está muy avanzada en su proceso de transformación ágil. Descarto que con la ayuda de todos podemos alcanzarla y superarla. ¡Vamos! Este lo viví yo, ¿sí? Fue un mensaje de un C-Level en una convención. Y por último, testing nos encuentra muchos errores y eso nos genera retrabajo. Eso me lo dijo un amigo de un curso que hice acá en AgileWise, ¿eh? ¿Sí? Bueno, tremendo ese, ¿eh? Nuestra PO no quiere escribir las historias de usuario, ¿no? Pero le pusimos un analista funcional y por ahora camina. O sea, no sabemos si la escribe el analista funcional o la PO, la definición, ¿sí? Estamos muy contentos porque contratamos a una consultora top para que nos acompañe en el proyecto de transformación Agile. Bien. Esta cara, mínimo esta cara, ¿no es cierto? Y para cerrar, cuando ya, digamos, las dudas pasan a ser medio siniestras, ¿no? Algo como decir, la verdad que mucho ruido está pasando acá. Nuestros procesos de diseño, desarrollo y testing se hacen por separado. Obvio que tenemos un sprint cero, alguien con el título de Head of Agile. Desde Recursos Humanos vamos a acompañar el cambio de mindset con muchos cursos de soft skill. Pareciera que abren la cabeza a alguien y se lo meten ahí, ¿no? La soft skill, que fuese sencillo. Certificamos todos como Scrum Master en, no voy a decir dónde, ¿sí? Y en un día somos Scrum Master con una cucarda nueva que nos ponemos acá. Y lo ponemos en LinkedIn, obvio, ¿no? DevOps, sí, obvio, lo está viendo operaciones. Alguien que es el head de desarrollo. O sea que no tiene nada que ver con DevOps, ¿sí? Bueno, todo lo que comenté hasta acá son historias reales. Aunque no me quieran creer, podemos escribir un libro de cuentos o de chistes, pero esto realmente sucedió en muchas empresas, por lo menos en Latinoamérica, ¿sí? Entonces, también aparece el manifiesto ágil, todos los conocemos, pero ¿conocen este manifiesto? Es el manifiesto de desarrollo ágil a medias, el
Sí, pero hasta ahí, ¿no es cierto? Fíjense cómo empieza, ¿sí? Que vamos a desarrollar software, pero pagando consultoras de acuerdo a lo que nos dice Gartner en algún momento, o una consultora muy grande, ¿sí? El hecho de individuo e interacciones sobre procesos y herramientas está ok, pero nosotros tenemos procesos mandatorios y herramientas de control sobre los individuos, a los cuales nos gusta llamar recursos. Software trabajando sobre documentación comprensiva, sobre la documentación en sí, bueno, siempre y cuando ese software esté correctamente documentado, ¿no? Porque eso es así, ¿sí? Customer Collaboration sobre la negociación contractual, pero dentro de todo lo que dice el contrato. No nos salgamos de ahí porque si no tenemos algún proceso de cambio complejo, ¿no? Y responder al cambio sobre el plan, sí, todo bien, pero obviamente si hay un pedido de cambio, si no, ni loco. Entonces, esto como en teoría nos gusta más, obviamente, un lado que en otro, pero obviamente acá estamos dentro de una corporación y lo hacemos como nosotros lo sabemos hacer hace años, ¿sí? Bien, esto que parece un chiste, está en internet, lo encontré también así buceando un poquito, y es a veces como se deforma el manifiesto ágil que tiene un sentido, ¿sí? O sea, que obviamente ya es mayor de edad también el manifiesto, pero muchas veces sucede esto, ¿no? De vuelta, agilidad, agilismo, agile. ¿Qué es lo que estamos haciendo en realidad? Entonces, ya podríamos tirar una definición, que es decir, una cosa es agilidad y otra cosa es agile en el sentido de que claramente ustedes votaron cosas diferentes, ¿no? Y no estoy metiendo acá el agilismo. Ahora al final vamos a ver si podemos encontrar alguna definición que nos ayude a entender dónde estamos parados y realmente si es así, ¿sí? Pero primer punto, entendamos como que la agilidad es el proceso de eliminar barreras y impedimentos en una empresa de cualquier manera, ¿sí? Y Agile es un marco de trabajo que nos prevé herramientas. Ese básicamente sería el primer punto. ¿Uno puede estar embebido en otro? ¿Uno se utiliza otro? Sí, posiblemente, pero no es mandatorio, ¿sí? Entonces, esto seguramente ya todos los conocemos, el tema de un mindset, de los valores, los principios y las herramientas, ¿sí? En general, también tenemos ahí el corazón de la agilidad, que está, digamos, entre el concepto de lo que son los valores y los principios, y creo que todo esto lo sabemos y de hecho lo utilizamos, lo caminamos, lo sufrimos también, ¿cierto? Pero, ¿dónde hay más agilidad o menos agilidad? ¿Sí? Como concepto, como agilidad, ¿sí? Bueno, fíjense que si nosotros sí tenemos un mindset agile, una forma de pensar agile y de ejecutar agile, somos ágiles desde la cabeza, ¿sí? Haciéndolo, sintiéndolo, o sea, todos los días lo hacemos, sin importar si usamos un Kanban o un Sprint, ¿entienden? Cuando nosotros utilizamos marcos como Scrum, XP o cualquier otro, estoy dentro de lo que es las prácticas y técnicas, ¿sí? También estoy haciendo parte de agilidad, obviamente, ¿sí? Pero dentro de un marco con lo cual, digamos, mis procesos pueden ser más incipientes, más pequeños, más de prueba y error. Estoy aprendiendo a caminar, ¿sí? Esa sería un poco la idea. Entonces, por eso hay tantos. A medida de que, digamos, yo voy aprendiendo y voy sabiendo utilizar estas prácticas y técnicas, los principios tienen mucho más sentido y mis valores también, ¿sí? Y a partir de ahí ya es como que el mindset es más sencillo cambiar. Pero el concepto que a mí no me termina de cerrar y es el mindset, ¿sí? Entonces, yo les traigo otra palabra que es un mindflex, ¿sí? ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de mindset es como que nos volvemos a setear, ¿sí? O sea, nos seteamos de un lugar a otro. O sea, te dice, cambiar el mindset, Marcelo. Bueno, sí, pero cambias una forma de hacerlo por otra. Y en realidad lo que estamos buscando acá es que en este proceso de agilidad también seamos flexibles y seamos adaptables. Entonces este mindset tiene que tener esa particularidad en su ADN que te permita ser flexible, que te permita ser adaptable. Entonces, a partir de ahí, y manteniendo este concepto de agilidad que no es igual a agile, ¿sí? Podemos pensar que si esto no lo hacemos bien, esta pseudo agilidad que tenemos y haciéndola mal, se convierte en una cosa muy frágil, algo que se rompe, algo que suena lindo pero no lo podemos hacer, ¿sí? Y cuando algo es frágil, posiblemente cuando todo el mundo participa, se va a romper, ¿sí? No hay mucha duda que se rompa. Entonces, lo que tenemos que intentar es buscar que la agilidad sea flexibilidad más adaptabilidad, ¿sí? Y ahí hablamos de concepto, no estamos hablando de marcos ni herramientas. Cuando conceptualmente nosotros sentimos que la agilidad es eliminar barreras, ser flexibles, ¿sí?
en el sentido de decir, hoy voy por un camino, pero la realidad me marca que después tengo que ir por otro, y me adapto a esa situación, ¿sí? Es como que la agilidad tiene mucho más sentido. Ahora bien, ¿cómo y dónde los podemos percibir? Este sentido de la flexibilidad y la adaptabilidad. Bueno, primero hay que entender qué estamos haciendo hoy. Eso para mí es clave, ¿no es cierto? O sea, primero, si estamos trabajando en proyectos tradicionales, o sea, proyectos predictivos, estamos haciendo proyectos con métodos ágiles, que sería ahí haciendo proyectos con herramientas y técnicas de la agilidad, posiblemente estas pinceladas que hablaban por ahí, ¿sí? Si estoy construyendo productos digitales en sí, cosa totalmente nueva e innovadora, si estoy haciendo mantenimiento de operaciones, si estoy haciendo alguna investigación, alguna POC, alguna probabilidad, mejor dicho, algún proyecto de factibilidad, ¿sí? O estoy en el medio de estas transformaciones digitales que todo el mundo estamos metidos, ¿no es cierto? Eso primero es qué estamos haciendo. Y la otra es dónde lo estamos haciendo. Porque una cosa, y a ver si tengo el mouse por acá, permítanme un segundito. Ahí está. Una cosa es si yo trabajo en una gran fábrica, en una gran empresa, en una empresa del Estado, ¿sí? O sea, que tiene sus reglas, sus políticas, sus regulaciones. Si trabajo en una pequeña empresa, como decimos, en un kiosco, en una pyme, en una cosa chiquita. Otra si trabajo en una empresa que somos dos personas, ¿sí? Que la armamos hace una semana o que no importa, somos pocas personas y nos podemos ver cara a cara, ¿no? Como una de las técnicas de Amazon, que mi equipo, digamos, es lo que puede comer dos pizzas. Con dos pizzas ese equipo está bien, bueno. Esa puede ser una realidad de una empresa también. Y la otra gran realidad es también si somos un unicornio, ¿no? Si somos realmente una empresa 100% digital, entonces ya el concepto de transformación digital no tiene tanto sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya nací digital, entonces tengo que crecer de alguna manera orgánica y ahí la agilidad tiene otro ADN, ¿sí? Ya nazco con el ADN de la agilidad, mientras que una de las empresas más tradicionales, financieras, petroleras, mineras, etcétera, esta realidad no la tienen, porque tiene una estructura muy pesada, muy jerárquica, que necesita empezar a tomar un ritmo y un envión que no lo tiene, ¿no? Se tropieza con sus propias burocracias. Y por si esto fuera poco, apareció el amigo Asterisco 19, ¿sí? Entonces, si más o menos teníamos las cosas claras, cuando vino el COVID-19 nos rompió todos los planes, ¿sí? Y si los planes los teníamos hechos en diciembre de 19 y los seguimos teniendo hoy, estamos muy equivocados porque no entendimos nada, ¿sí? Porque era borrón y cuenta nueva. Y ahí el concepto de adaptabilidad y flexibilidad tiene mucho más sentido. Entonces, la pregunta ahí para hacernos es, ¿qué estaba haciendo yo? ¿Qué estaba haciendo la empresa? ¿Qué nivel de empresa estaba pasando por ese momento? ¿Qué tipos de proyectos estaba haciendo? Si estaba en un proceso de transformación digital o no, ¿no es cierto? Entonces, y esto también impacta en la industria, porque no es lo mismo si yo trabajara en una empresa turística o de aviación que si trabajaba en Amazon, sí, en Walmart, ¿ok? Claramente eso cambió. Si trabajaba en la industria financiera o si trabajaba en una petrolera, si la empresa empezó a tener en estos últimos meses alguna actividad o no. Entonces, esto también es parte de la realidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de marcos de trabajo, hay que entender cuál es el paraguas de situación. Y hoy, lamentablemente, ¿sí? Hay una realidad en Perú que no es igual a la de Chile, a la de Argentina, o a la de Colombia, o a la de Estados Unidos, o a la de España, ¿sí? Entonces digo, hay que entender también el contexto de dónde suceden las cosas, ¿sí? Porque el copy and paste sabemos que no funciona, ¿ok? Y no funciona ni por las personas, ni por las empresas, ni por el entorno, ni por lo que sabemos, o por las industrias en las que estamos, ¿sí? Entonces, el cóctel es complejo, ¿sí? Entonces, ¿cómo salimos de acá? Porque la verdad, si hablamos de agilidad y etcétera, etcétera, es como que ahí empieza a sonar fake. ¿Hay una receta que me sirva para arreglar este incordio, esta situación particular? Y yo dudaría, ¿no? Que venga alguien con toda la sabiduría y me diga, no, mira, Marcelo, es como se hace, pum, así. Y ya está, ¿sí? Dudo, no sé ustedes cómo lo ven. Bien, entonces, veamos qué están haciendo las empresas que realmente hacen agilidad, ¿no? Y en estos últimos meses salieron dos informes muy importantes, uno de Business Agility y otro del nivel de madurez de agilidad, el estado de la agilidad a nivel global. Y bueno, y un poco para entender qué está pasando, ¿no? Bueno, fíjense lo que pasa. La agilidad en las empresas a nivel global, en una escala de 1 a 10, el promedio mundial está en 4.8. Quiere decir que recién estamos empezando, saliendo, digamos, de gatear, o sea, de caminar en cuatro patas como bebé, ¿sí?
a una maduración de la agilidad a nivel empresarial de 4.8. ¿Sí? O sea, estamos empezando a caminar o dar los primeros pasos, pum, y nos golpeamos. ¿Sí? Y fíjense que Latinoamérica, que es donde creo que la mayoría de nosotros hoy estamos, es la que menos madurez tiene. Esto está mal o está bien, es la realidad. Contra eso no podemos pelear. Tenemos mucho para crecer, eso es lo recontra positivo, ¿sí? Entonces, la agilidad de las empresas viene por acá. Entonces, mucho cuidado también cuando te hablan de experiencias de éxito, casos de éxitos. Yo soy Messi y antes era Maradona y antes Pelé. Entonces digo, mucho cuidado con eso, ¿sí? Porque en realidad, digamos, es como que todos estamos en un proceso de aprendizaje muy importante. Entonces, la otra cuota de realidad es que las industrias en las cuales hay mayor madurez, obviamente es la consultoría, porque son las que entran y salen de variadas industrias y está buenísimo que así suceda, la tecnológica, porque está montada en lo que es las tecnologías emergentes y en este crecimiento exponencial, y después, bueno, las de manufactura, ¿no? Pero fíjense que están en 5.6, están en la mitad. Y lo otro interesante para compartir acá es que lo que dura una empresa, digamos, para empezar a tener madurez, o sea, para estar en un 7 o un 8 en esta escala a nivel global, este informe está diciendo que por lo menos tiene que tener 8 años, digo, alrededor de 8 años de experiencia realizando agilidad o prácticas ágiles. ¿Sí? Entonces, esta es una realidad recontrafuerte e importante para tenerla presente cuando nosotros encaramos este proceso, dependiendo en el lugar del mundo que estemos, de vuelta, con el conocimiento, entorno, empresa, industria y compañeros en red. ¿Sí? ¿Qué pasa con la agilidad en sí? Y lo marqué específicamente acá porque es desarrollo de software, este estado de la agilidad, el reporte que salió hace un par de meses, dice que el 84% de las empresas relevadas, lo que nos está diciendo es que todavía no siente que es madura en agilidad. Esto es buenísimo, ¿sí? Porque es como que lo decimos a carne viva. ¿No? Yo no me siento experto en agilidad. Entonces, guarda cuando uno ve, o tenga mucho cuidado, cuando uno ve currículums vitae que dice, no, 10 años de experiencia en agilidad, 20 años de experiencia en esto. Bueno, y el otro punto importante es que las empresas con mayor cantidad de experiencia, valga la redundancia, ¿no? En agilidad, por ejemplo, no llegan a un 30%, que son aquellas que tienen más de 5 años de experiencia, ¿sí? Entonces, este es el reporte de 2019, el verde oscuro. Entonces, de este punto, lo que podemos conclusionar es que, por un lado, tenemos una madurez de agilidad a nivel global, a nivel empresa, si quieren, o sea, a nivel, digamos, de elevar impedimentos, que recién estamos empezando a caminar. Segundo, que lo voy a mover de acá porque me quedó mal ahí, bien. Entre este porcentaje, que es 16%, realmente está maduro, o sea, la diferencia del 84%, ¿no? Realmente está maduro en agilidad, o sea, solo un 16% de las empresas relevadas se siente maduro en la práctica de agilidad. Ergo, estamos en el jardín de infantes, estamos jugando con legos en un proceso de maduración real. Primer punto, sentámonos contentos, ¿sí? De que no somos todos unos fracasados ni mucho menos, sino que estamos en proceso de aprendizaje, ¿sí? Eso es lo que nos cuesta mucho entender a muchas personas y a muchas empresas, ¿no? Y sobre todo a muchos C-level. Entonces, encima de todo esto, nos vienen a hablar del escalado, ¿no? No, porque ahora las empresas tienen que escalar y tienen todas las organizaciones, no solo IT, recursos humanos, compra, legales. Y vos que trabajás en un banco, cuando escuchás eso, decís que legales, ¿sí? O compras va a ser agile, y la verdad que mínimamente dudás. Yo por lo menos dudaría, ¿no? Y entonces, el otro punto importante es que si bien los marcos de escalado como SAFe están teniendo mucho impacto, ¿por qué? Porque cubren una necesidad que las grandes empresas tienen, que decir, decime cómo lo hago, cómo soy agile o cómo soy más ágil, ¿sí? Dame un marco, y ahí entra SAFe, ¿sí? O Scrum, de Scrums, pero fíjense que casi el 30% no tiene ni idea de qué le estamos hablando, y es un montón, un 30%, ¿sí? Entonces también hay un nivel de ignorancia muy importante en esa instancia. Ahora bien, ese nivel de ignorancia lo tenemos que reemplazar con experiencias correctas para poder aprender. Entonces, entendamos esto, la agilidad o agile o el agilismo, como querramos mostrarlo originalmente, es hermoso, hasta que empezamos a mostrar resultados y no son tantos correctamente o no son tan validados como nosotros lo pensamos, ¿no? Y podemos caer en esta situación en la cual, digamos, hay una desilusión inicial. Pero a partir de eso,
lo que podría pasarnos también es que empecemos a hacer un crecimiento con lo que realmente sí podemos hacer y crecer en el tiempo, ¿no? Bueno, tenemos que estar dispuestos a tener estas caídas y levantarnos, ¿no? A levantarnos con las rodillas un poco rojas, ¿eh? Y acá les traigo para compartir algo que me gustó cuando lo encontré, de una charla que hizo Stephen Deming, que es uno también de los que habla más de este Fake Agile, y habla de Microsoft, ¿no? Microsoft, fíjense que es una, perdón, que me estoy moviendo yo acá porque no me quiero perder algunas cosas que sí sé que tengo que mostrar. Microsoft empezó a hablar de agilidad en forma muy pequeña, con un team, con un equipo, etcétera, 2008, estamos en 2020, 12 años atrás, ¿sí? Fíjense que la línea verde lo que me está marcando es que empieza un proceso desde Haití o de un proceso más chiquito para toda la empresa y recién, ¿sí?, se empieza a involucrar toda la organización en el 2014, 6 años después, cuando el CEO dice, che, vamos por allá, no hay vuelta, ¿sí? Entonces, Microsoft, ¿sí? ¿Y recuerdan cuándo nació Microsoft? 1975, ¿sí? O sea que para empezar a hacer algo de agilidad le llevó un tiempo, ¿sí? Amazon, el mismo camino de Amazon, ¿sí? Fíjense que Amazon, acá lo que pueden ver son algunos errores, no digamos errores, yo diría aprendizajes que tuvo. Quizás no recuerden, pero sacó en algún momento, por allá por el año 2000 y pico, unas joyerías, ¿no? De Amazon. Después sacó también el Fire Phone, cosas que no tuvieron demasiado éxito, pero si hay una empresa que se adapta, crece y evoluciona, es Amazon, ¿sí? Entonces, de vuelta, en este prueba y error sí hubo, digamos, un viaje muy importante. Y siempre, fíjense el foco, ¿sí? Es el market cap, ¿sí? La forma en que se visualiza la empresa en capital, en dinero, ¿sí? Y eso creo que es tremendamente importante para entender el crecimiento, si no, ¿para qué hacemos este tipo de transformaciones, cambios, etcétera, ¿sí? ¿Y cuándo nació Amazon? ¿Sí? 94, milenio pasado, ¿ok? Milenio pasado. Entonces, fíjense que para empezar a hablar de agilidad le llevó algunos años también. Apple, recién en una entrevista a Steve Jobs en el año 2011 aproximadamente, menciona que funciona como una startup, ¿sí? Con metodologías ágiles. Fue en una entrevista y quedó ahí como lo tomamos, ¿sí? Apple nace en el 76. Facebook, ¿sí? Empieza a hablar de Small Teams en el año 2010, es una empresa que nace allá por el año 2004, y cuando Facebook empieza a hablar de Small Teams, se produce como un gran ruido en todo el movimiento ágil, ¿no? Porque dice, uy, pero esto parece ser como una competencia de lo que era Scrum en su momento, ¿no? Y ahí también empieza a nacer esta visión del fake agile, de cuál era el verdadero, si existiese un verdadero y uno que no lo fuese, ¿no? Entonces, conclusión, fíjense en las empresas en las cuales nosotros todos miramos cómo se mueven hoy. En realidad, la mayoría de estas nacieron digitales, excepto Amazon, que empezó vendiendo libros, ¿sí? Pero digo, tuvieron su proceso, ¿sí? Para poder empezar a tener una madurez importante. Y si alguien que tiene dinero, que tiene espaldas, que tiene infraestructura, que tiene experiencia y que tiene las mejores personas que esté trabajando, son las que les acabo de nombrar a nivel global, ¿sí? Y algunas experiencias extras también relacionadas a lo que es la adopción de un proceso de transformación digital, porque no es un proyecto, una transformación digital apalancado en agilidad. En una industria financiera, más o menos, lleva entre 5 y 6 años, y esto también es por experiencia propia. En empresas de más de 1.000 empleados, recién se pueden empezar a ver algunas realidades después de 3 años. Y Jeff y Ken, que son los que algunos... Bueno, dos de los que empujaron el lápiz, ¿sí? En el manifiesto dicen ellos mismos que entre 3 y 5 años recién en grandes empresas se empieza a visualizar algún cambio realmente productivo para esto, ¿sí? Entonces, esto no es apretar un botón y ya somos ágiles. No es contratar una empresa y decir, che, en 3 meses ya hacemos un MVP y salimos. No, mucho cuidado con esto, ¿sí? Hay todo un proceso, que todo este proceso de transformación también es un proceso de transformación cultural, ¿sí? Ya lo dijeron los speakers anteriores, hablando de DevOps muy claramente, que es mucho más técnico, pero también hay que cambiar cabezas, ¿sí? Y no solo cabezas, hay que cambiar sillones. ¿A qué me refiero con sillones? A personas jerárquicas que están agarradas a la silla, ¿sí? Y que no quieren salir porque están en una zona de confort muy grande o muy cara, ¿no? Bien.
Entonces, fíjense cuál es el escenario, ¿no? En el equilibrio pequeño donde estamos. Tecnologías emergentes, porque siguen apareciendo nuevas tecnologías, y ahí Gartner con su curva nos muestra, digamos, cuáles son las tecnologías importantes para los años que vienen. Aparecen nuevos mercados, el COVID si no nos marcó nuevos mercados, tampoco entendimos nada, ¿no? Pero algunos mercados dejaron de existir, pero otros nacieron. Cambió el cliente, cambiaron los canales, la forma de vender, la forma de comprar, de relacionarnos, todo se modificó con el COVID, ¿sí? Con lo cual, si eso no lo entendemos, estamos mal, ¿sí? Aparecieron también nuevas formas de trabajo, ¿sí? O sea, estamos todavía en muchos países haciendo el laboratorio más grande a nivel global de lo que es home working, de trabajo en casa, ¿sí? Cuando en muchas organizaciones decían, no es imposible que todo el mundo trabaje de casa, ¿sí? Y lo estamos haciendo. Industria financiera, un claro ejemplo, ¿sí? Y el otro punto es la competencia global, ¿no es cierto? Hoy nosotros estamos en Latinoamérica en otro uso horario, pero estamos compitiendo con una empresa de Singapur por una licitación de desarrollo de software en Estados Unidos, por ejemplo. Y eso puede suceder tranquilamente. Por una consultoría en inglés que hagamos en Australia. Y lo podemos hacer, sí, claro que lo podemos hacer. Sí, no hay ningún problema con eso, lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, el escenario es complejo, ¿sí? No es algo muy sencillo. Entonces, mi primera alternativa de solución para entregarles a ustedes es algo que a mí me gusta llamar como 3P. ¿Sí? Y olvídense por un instante de agilidad, de agile, de agilismo, de framework, de Scrum, de escala, de todo, ¿sí? En una situación en la que te encontrás con este escenario que es tan frágil, ¿sí? Lo que tenés que hacer es creatividad, ser mucho más creativo que antes. Ya el plan no te sirve, la Gardner no te sirve, quizás las mismas personas no te sirven y las formas que fuiste exitoso tampoco. Entonces, para mí hay un conjunto de cosas que, sin importar de dónde las saques, tenés que hacer. Primero el prototipo, ¿sí? Empezar a prototipar de forma liviana, ¿sí? Rápida, algo para que ese producto que estás creando y pensando lo pueda visualizar todos los stakeholders que están en tu mesa o en tu Zoom, ¿sí? Entonces, el prototipo te ayuda a bajar esa idea a la tierra. Cuando el prototipo lo tenés que hacer, probalo, tirarlo al mercado, aunque sea con un mercado acotado, para ver si eso funciona, ¿sí? Y si va funcionando bien, y si no funciona, lo pivoteás. ¿Qué es el pivot? Me paro, digamos, en el producto que yo tengo en esa instancia, con el nivel de madurez que tenga, y veo si voy por el camino correcto, que era mi hipótesis original, o tengo que pivotear y cambiar. Es el número 5 del fútbol, ¿sí? Es el pivot del básquet. ¿Vieron qué hace un pivot? Se para, mira, y trata de elegir el mejor camino. Bueno, eso es. ¿Qué no hace un pivot? Un plan. El plan ¿qué dice este director técnico? Vaya, pásele la pelota ya. No. Tiene que en ese momento decidir, porque hay una realidad que le comen los talones al equipo contrario, ¿no es cierto? Bueno, el pivote es clave. ¿Pero es tan fácil como esto? No. ¿Por qué? Porque primero hay que encontrar que estas tres cosas generen algo realmente en lo cual el equipo esté convencido, nos apasione y lo podamos hacer. Entonces acá aparecen tres cosas nuevas, que son, primero, que entre lo que es el prototipo y prueba yo le pegue, ¿sí?, a ese producto que realmente pueda hacer con mi experiencia que tengo, con los problemas que tengo, con la gente que puedo trabajar, con la que no puedo trabajar, con el mercado que existe, con los clientes que están, con el COVID, inflación, Argentina, ¿sí? Son realidades, ¿ok? Bueno, primero le tengo que pegar a eso. Segundo, ¿sí?, tengo que ver que esto, por lo menos, me empiece a dar algún beneficio, ¿sí? Ahí pues un beneficio puede ser económico, pero en realidad puede ser de retención de personas, de mantenimiento, de supervivencia, ¿sí?, de la empresa en el estadio que estamos ahora. Que la verdad es que muchos todavía la estamos remando en dulce de leche, como decimos acá en Argentina, ¿no es cierto? Que es duro. Bien. Y por último, esto de pensar realmente y ser creativos de ver para dónde ir, ¿no? O sea, porque si nos ponemos duros en una visión y vamos por allá y chocamos, nos vamos a romper de vuelta, ¿sí? Porque, digamos, estamos haciendo cosas que quizás nunca antes hicimos y necesitamos iterativamente probarlo, mejorarlo y avanzar, ¿sí? ¿Y esto es lineal? No, claramente que no, ¿sí? O sea, continuamente tenemos que ir modelando, ¿sí? Y ajustando prototipo, prueba, pivot. Prototipo, prueba, pivot. ¿Y cómo? Bueno, por lo menos como para empezar a hablar de algunas herramientas que nos pueden servir. Cuando hablamos de prototipos, sí o sí pensar en un MVP,
¿sí? El mínimo producto viable, que es aquel con el que nosotros nos sentimos confortables de salir al mercado, y yo, este negocio, no me siento vergonzoso de ponerlo sobre mis clientes, ¿sí? De cara a mis clientes. No siento vergüenza de ese MVP, al contrario, me siento orgulloso, pero lo pruebo, ¿sí? La otra es tener experiencia, ¿sí? O sea, digamos, yo puedo tener una hipótesis maravillosa, pero que se rompe cuando la tiro al mercado y nadie me lo compra, o nadie visualiza lo mismo que yo visualicé en el PowerPoint. Porque recuerden que el PowerPoint siempre funciona, ¿sí? Y el pivote es cualquier cosa que se haga con Lean, y ahí sí ya empezamos a meter algún marco, ¿sí? El Lean nos ayuda a ser livianos, a eliminar la grasa, a pensar, digamos, cuáles son aquellos impedimentos que tengo que sacar, ¿sí? Y obviamente debajo de cada uno hay un montón de otras técnicas que nos podían ayudar a hacer eso, ¿sí? Cuando hablo de prototipo también puedo usar Design Thinking, puedo usar Design Sprint, pensar en blueprints, en wireframes, ¿sí? Si obviamente tengo mucha más espalda o tiempo, pensar en lo que es un value workstream, ¿sí? O una cadena de valor. Las pruebas también las puedo hacer a través de testing, usabilidad, una POC, ¿no? Una Proof of Concept. La validación con el cliente es fundamental. Y el pivot, hay un montón también de técnicas que nos ayudan a nosotros a parar y mirar. Sí, creo que es fundamental hacer como, los argentinos somos muy futboleros, así que mis ejemplos son de fútbol, ¿sí? Es como que la agarra Riquelme y mira para dónde irá la pelota, ¿no? O sea, ese, digamos, es el pivot, ¿sí? Un Gago también, dije dos que ya se retiraron, ¿no? Pero bueno. Básicamente es esa, ¿no? En toda la velocidad que hoy vivimos, en todo el vértigo que hoy vivimos, pará la pelota y fíjate para dónde va, ¿sí? Puede ser para allá, puede ser para acá. Y podés volver de vuelta con la pelota con ese pivot, ¿sí? Ahí donde la escucha activa de lo que pasa con tu cliente, con tu producto, con tu mercado, es clave, ¿sí? O sea, por algo tenemos dos orejas para escuchar el doble de lo que hablamos. Bueno, el negocio debería tener multiplicado por N, ¿sí? Escuchar redes sociales, mercado y todo para entender para dónde es necesario ir. Hay el concepto de Business Agility, que seguramente lo hablarán mejor otros speakers que yo, pero conceptualmente es eliminar barreras para ser más ágiles en este entorno, ¿cierto? Y algo que no nos deberíamos dejar de privar nunca es de aprender, ¿sí? O sea, la mayor mochila que podemos tener en un proceso de cambio nosotros es nuestra experiencia, ¿sí? Somos expertos en algo. ¿En qué sos experto? ¿Sí? Si hace 10 años o 15 años te recibiste de licenciado o de ingeniero y no hiciste ningún curso más, tu experiencia ya no sirve, ¿sí? En el mundo del mercado de hoy, en las tecnologías de hoy, en los trabajos que hoy existen, ¿sí? O sea, claramente te tenés que reinventar. Y esto es a la persona, ¿sí? Y claramente dejamos de ser atractivos para otros puestos o para otras empresas. Entonces, el Learning Agility es para la persona primero, para nosotros, todos los que estamos acá, ¿sí? Después las empresas, obviamente, por un nivel de retención y para que su fuerza de trabajo tenga las capacidades necesarias o las skills necesarias para avanzar, ¿sí? Y el amigo Stephen también decía acá las 3 leyes de la agilidad que a mí me gustaron mucho para poder ir cerrando esta charla, que él decía, hay 3 cosas que no nos tenemos que olvidar, ¿no? Decía, las 3 leyes de agilidad son: una, del cliente, una obsesión por ofrecer valor a los clientes como el principio y el fin de la organización. Siempre el cliente, siempre el cliente. 2, del equipo pequeño, las personas, ¿sí? Juntas, el equipo multidisciplinario, ¿sí? Y autosuficiente, que a veces no es posible hacerlo. ¿Hola? ¿Hola? Ah, hay un micro ahí abierto, si lo pueden apagar, por favor. Gracias, Marco. Del equipo pequeño, decía, ¿sí? ¿No? El grupo pequeño, esos, vieron que, de vuelta, los que juegan al fútbol se ven, con la mirada ya se entienden para dónde deben ir. Bueno, esa realmente es la fuerza del equipo, ¿no? No es un grupo de personas, es un equipo, ¿sí? Bien, entonces el equipo pequeño, una presunción de que todo el trabajo lo llevan a cabo pequeños equipos autoorganizados. Y siempre para brindar valor al cliente. Fíjense las palabras que puse en color, ¿no? Cliente, cliente, cliente. De la red, un esfuerzo continuo para eliminar burocracia y la jerarquía de arriba hacia abajo para que la empresa opere como una red interactiva de equipos, ¿sí? Todos enfocados en trabajar juntos para brindar un valor creciente a los clientes, ¿sí? Obviamente esta definición incluye lo que es la agilidad operativa y la estratégica, y acá el autor es, de este libro de la era de la Agile marca estos conceptos, ¿no? Pero nunca perdamos de vista que nosotros hoy nuestro foco es el cliente, ¿sí?
Puede ser el cliente interno también, ¿eh? El cliente externo, pero digamos, a veces nuestro cliente es el próximo que recibe nuestro producto o nuestro servicio, ¿sí? Entonces, o con el que co-creamos ese producto o servicio. Entonces, acá sí, algunas sugerencias de mi parte para encontrar o empezar a detectar cuando aparece el fake agile, ¿no? Primero que el C-Level habla a la moda, ¿sí? Aparecen en todos lados hablando de agilidad, de Scrum o algo, y después vienen y te preguntan si el PO tiene que ir a las daily o no tiene que ir a las daily. O sea, con lo cual, digamos, habla sin saber, ¿no? Hablando sin saber, había un gran programa acá en Argentina que se llamaba así, y era obviamente de humor, ¿no? Bueno. Que el proceso de agilidad vienen y te lo venden, ¿sí? Como dije antes, ¿no? Un PowerPoint te lo soporta todo, ¿sí? Lo podemos hacer en un año. Nosotros tenemos experiencia para hacerlo, lo hicimos acá, allá. En un año tranquilamente pueden estar trabajando en un proceso con 100% de agilidad, sin demoras ni nada, y la gente feliz y contenta. Raro. No hay flujo desde la idea del delivery, desde la idea al delivery continuo, ¿no? Esta es otra cosa clave, ¿sí? A veces empezamos a hacer agilidad desde los procesos de IT, de desarrollo, pero nos quedamos en la última milla, que puede ser el testing, QA, el proceso de homologaciones, el deploy, la llegada final de implementación. La última milla es donde fallamos, ¿sí? Bueno, en organizaciones grandes, lamentablemente eso pasa porque hay un montón de regulaciones metidas ahí, ¿sí? Entonces, si nosotros no podemos tener un flujo continuo, desde que surge la idea hasta ponerlo operativo y entender ese flujo que va, ¿sí? No estamos viviendo una agilidad, estamos viviendo un dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, hay que tratar de buscar esos impedimentos y eliminarnos en forma correcta. Cambian el mobiliario y no actualizan la infraestructura tecnológica. Esta es clave, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, ¿sí? Antes de este lío, ¿no? Han dicho, uy, mirá cómo cambiaron la oficina, ahora tenemos otro tipo de sillas, de computadora, hay salas de innovación, mirá qué grandes los monitores, las ventanas, los marcadores, los post-it. Pero cuando llega Navidad y tenés que vender algo más de lo que venías vendiendo, la infraestructura, pum, saltó como si fuesen los tapones de la luz, no anda nada, ¿sí? Entonces, eso también sucede, ¿no? O sea, está este agile de cáscara. Se mantienen los hilos, aún en estructuras más planas. Si bien se achata la estructura, ¿sí? Seguimos teniendo como, no, ¿sabes qué? Yo soy el dueño de Agile, yo lo defino, ¿sí? No lo define nadie más que yo soy el dueño de la metodología, yo hago esto. Empezamos a crear silos de vuelta, silos de Agile Coach, silos de Scrum Master. No va, ¿sí? Cuando las fechas y los presupuestos son más importantes que el producto y tu cliente. Y esto también es importante, ¿no? Vamos a hacer un proyecto ágil, acá tenemos toda la gente y todo, pero hay que entregarlo antes de Navidad, ¿sí? Y el presupuesto que tenemos son de tantos cientos de dólares. Bueno, maravilloso. ¿Por qué no lo hacemos tradicional? Por fases, con hitos y todo, ya sabemos qué hacer, ¿sí? ¿Por qué nos metemos en exacerbar estos dolores a veces que no tienen ningún sentido, ¿sí? Nos gusta autoflagelarnos a veces en las empresas grandes, ¿sí? Los roles de soporte son fijos. Yo soy la idea, ¿sí? Que si una empresa realmente toma la agilidad y realmente tiene madurez en ese proceso, hay roles que deberían desaparecer con el tiempo. Uno el del Scrum Master y otro el de Agile Coach, porque claramente el equipo va a ser autoorganizado y la agilidad ya está embebida en el ADN de la empresa. Ergo, esos roles en algún momento tienen que desaparecer. Si eso no sucede en el tiempo, si el Agile Coach se agarra la silla en su zona de confort, también es un problema, ¿sí? Los roles de soporte deberían ir cambiando, por lo menos recreándose en otros, ¿sí? Este es muy, muy fuerte, porque me ha pasado una vez que parece ser que las personas que trabajan en las empresas con muchos años de experiencia no pueden decidir nada, sino es una consultora grande que venga y nos diga cómo hacerlo, ¿sí? O sea, parecemos que seguimos en el kinder, o peor, y alguien nos tiene que venir a decir cómo hacer las cosas. Está claro que necesitamos asesoramiento y acompañamiento, pero también está claro que quizás los que mejor lo podemos hacer son los que están adentro, ¿no es cierto? Entonces, o con la ayuda de otras personas, co-crear el mejor escenario. Hay más codes y más tribus, generan deuda técnica, todos sabemos, digamos, que a veces empiezan a suceder situaciones en los proyectos que, digamos, no respetan la arquitectura, la seguridad o algo, y decir, ¿y esto cómo lo manejo? ¿No? Empezaron a crecer ahí unos hongos y no sé cómo matarlos después. Hablan de proyectos y no de productos y servicios, seguimos hablando de project manager y no de product manager o product owner.
Los desarrolladores pasan más tiempos en retros y talleres, ¿sí? Pegando papelitos de colores que codeando o reuniéndose con el cliente final y entendiendo su problemática. Y se van los buenos y se quedan los malos, ¿no? Esto a veces sucede porque obviamente los buenos ven, los buenos digo, las buenas personas y los buenos también agilistas en esto se van, ¿sí? Y la otra es que no hay ROI. Entonces, ¿qué es lo que no hay? No hay propósito. O sea, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué queremos transformarnos? ¿Por qué queremos ser más ágiles? Si no entendemos el por qué, ese propósito, ya ahí la pifiamos, ¿sí? Y el otro punto es que, a ver, creo que la mayoría de los que estamos acá no trabajamos en una ONG, que es, digamos, por beneficencia, sino que el objetivo final es tener un revenue, un profit positivo, ¿sí? Y hay objetivos financieros que cumplir, con lo cual nunca perdamos el retorno de la inversión, ¿sí? O sea, el por qué se hace esto. Entonces, si no hay propósito, ¿sí? Y no hay identificado un ROI, es como que siga, siga, ¿sí? Y en el siga, siga no hay ninguna definición y es como que todo se empieza a achatar y caemos en ese precipicio de la desilusión de la implementación de Ágiles, ¿sí? Entonces, para cerrar, y a ver si están de acuerdo con esto, pueden no estarlo, ¿sí? Creo que esto es un proceso co-creativo entre todos, y es muy interesante todo lo que está pasando acá en Agile Wise, porque cada uno viene con su impronta, su conocimiento, y lo entrega de una forma muy generosa, con lo cual hay muchas cosas con lo uno que está de acuerdo y no, pero siempre se lleva un aprendizaje, y eso es buenísimo, ¿no? Entonces, creo que hay muchos que estamos haciendo Agile, porque estamos usando algunas herramientas, y estamos empezando a hacerlo. A veces lo empezamos como un proceso de transformación digital, a veces porque se nos ocurrió a tres locos que estábamos tomando un café en la máquina de café y éramos de desarrollo y lo empezamos a hacer de otra manera y lo empezamos a crecer y empezó a tomar más valor en la parte de desarrollo solo y empezamos a hacer un poco de sentirnos de que éramos los abanderados del Agile y ahí es como que empezamos a formar una fauna hermosa de agilistas, ¿sí? Pero no logramos mover la agilidad de la empresa, ¿sí? La agilidad tiene que estar relacionada más para sentirse que estamos haciendo plena agilidad, que toda la empresa funcione como una orquesta, ¿sí? Entonces, de ese punto sí tiene mucho más sentido hablar de agilidad. Porque si si yo soy ágil solo, en un momento, en un lugar de mi empresa, y en otra me rompo la cabeza contra la pared, ¿sí? O me caigo y no me puedo levantar, y me pasan por arriba y me pisan la cabeza, no sirve, ¿sí? Acá hay que pensar en equipo, hay que pensar en una organización que tenga una visión con propósito, con lógica, y entender de que esto es algo sistémico, ¿no? Funcionamos todos como una pieza de un sistema, ¿no? Es como un ecosistema muy importante, pensar en ecosistema y no en ecosistema, ¿sí? Dejar los egos de lado y construir en conjunto, ¿no? Ahí vamos por la agilidad. Y para cerrar, me gustaría una frase decirles de Edgar Morin, que es un futurista que a mí me gusta mucho, me gusta mucho todo lo que es future thinking, y dice, es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbre a través de archipiélagos de certezas. Y creo que acá nosotros lo que tenemos que hacer es mirar las certezas que tuvimos, entender que nos metemos en un océano azul o rojo, dependiendo de la industria a veces, ¿no es cierto? En el cual va a haber un montón de tiburones, pero también va a haber un montón de gente en canoa que nos va a subir si tenemos algún problema, ¿sí? Van a pasar transatlánticos, ojo, ¿sí? Y nos van a decir chao, no nos van a dar algún interés ni nada, pero creo que tenemos que entender que la incertidumbre que nosotros tenemos hoy mata el plan, ¿sí? Y prueba, pivot, prototipo que les presenté y que les mostré, creo que tiene que ser parte de ese mindflex que tenemos que generar, ¿sí? Buscar flexibilidad, buscar adaptabilidad y ahí tendremos un sentido mayor de lo que es la agilidad, ¿sí? Bien, muchas gracias a Wise. De vuelta, comparto mi remera porque creo que está acorde y creo que no tuvimos ningún problema. Así que ahí la ven. Houston, tenemos un problema, espero que no. Bien, quedo abierto a cualquier pregunta que me quieran hacer al respecto. Gracias. Felicitaciones, Marcelo, gracias. Muchas gracias. Me encantó. Bien, gracias Marcelo, gracias por tu participación. No sé si hay alguna consulta adicional en los últimos minutos, a ver, alguna pregunta o algo. Marcelo, antes que respondas preguntas, en nombre de nuestra CEO, Joana Choquino de Agile Wise, te agradece bastante
que te hayas tomado el tiempo de poder compartir tu experiencia, tu conocimiento. Está muy agradecida. Bueno, muchas gracias a Joana, también a ti, Oscar, y a toda la gente de Agile Wise que me invitó a participar. La verdad que un placer. Y como digo siempre, digo, una hermosa comunidad es la que han armado y un honor poder participar con ustedes en ella. Gracias. Gracias, Marcelo, muy amable. Marcelo, mira, tenemos una pregunta antes ya para Sí, terminar. decime. ¿Algún libro que recomiendes para la transición de Agile o agilidad? Eh, Libro, la verdad que no tengo uno de cabecera, te soy sincero, no. La verdad que yo con agilidad hace más de 5 años que estoy participando y con más aprendizajes que éxitos, ¿sí? Con lo cual, digamos, he pasado por varias experiencias. Y dije aprendizaje y no errores ni fracasos porque creo que son aprendizajes. Con lo cual, la verdad que libros no. Creo sinceramente que en donde estamos parados hoy, es mucho más rico venir y compartir un evento con gente que tiene experiencia real del caso y quizás en nuestra industria, en nuestro país y con nuestra problemática, que quizás leer un libro que está buenísimo, no digo que no, ¿sí? Pero que esté un poco lejos quizás de nuestra realidad. Latinoamérica hoy tiene una realidad muy particular, ¿sí? Muy diferente a Europa, a Estados Unidos, inclusive a Asia. Entonces creo que también hay que poner el foco acá, ¿no? Y este tipo de eventos a mí me encanta porque creo que todos somos muy honestos con lo que decimos, no, no queremos vender humo ni mucho menos, al contrario. De hecho, la mayor de las presentaciones están mostrando problemas, ¿sí? Y cómo son las soluciones. Así que por eso me parece que hoy, más que un libro que siempre es bueno, ¿sí? Creo que es escuchar a otro y aprender del otro y co-crear. Creo que por ahí es el camino, ¿no? Listo, Marcelo. Hay otra pregunta que nos dicen, ¿cuál es la Dale. diferencia entre ágil y agile? Mira, ¿sabes lo que pasa con eso? También cuando hice el cuadro había puesto otra, que era Business Agility, ¿no? Y hablando también con otros amigos me dice, mira, Marcelo, la vas a complicar mucho, no te va a entender nadie. Y bueno, entonces en realidad digo, para mí el Agile, Agile así en inglés, ¿sí? Es como el framework o el uso de herramientas, ¿no? Que a mí, digamos, me genera algún tipo de ruido de que una persona se pueda certificar en un día y sea Scrum Master. Entonces, por eso digo, ¿puedes usar herramientas? Sí, digo. Pero ¿cuándo empezás a hacer agilismo? Cuando empezás a generar un poco de músculo, experiencias, algún tiempo, no sé si un par de años, ¿sí? Pero mi concepto de agilidad va un poco más para la empresa. Este es Business Agility, que hay algunos otros speakers que van a hablar de eso, por eso no quería spoilear nada, pero digo, va por ahí, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de, también el idioma a veces nos juega una mala pasada, ¿no es cierto? Por eso creo que también tenemos que ser claros nosotros en nuestro lenguaje, porque a veces agile y ágil parece que es lo mismo, y dependiendo quién lo diga, o cómo lo viva, o dónde lo viva, o cómo lo dice, es diferente, ¿sí? Así que, primer cosa, setimos lenguaje, ¿sí? O sea, pongámonos de acuerdo. Listo, Marcelo. La tercera y última pregunta ¿Vale? es, ¿es fake agile que un project manager realice seguimiento a un proyecto ágil? Y, la- y la Es seg- buena. y viene una segunda pregunta que es, ¿no es fake agile hacer seguimiento a un conjunto de proyectos ágiles con objetivos comunes? Mira, a ver, el punto es que puede ser, el fake agile puede ser también un proceso de aprendizaje. ¿Sí? No seamos tan necios con esto, ¿no? O sea, nadie tiene la receta y nadie aprendió, con lo cual nosotros podemos ser project manager y trabajar como Scrum Master porque es lo que tenemos y podemos hacer, y eso tenemos que hacer aprendizaje, ¿sí? Digo, lo que sí es fake agile es de pararse y decir, ah, no, si no hay una Gantt, no hay proyecto, ¿sí? Y ahora que yo hago un proyecto ágil, soy Scrum Master y no soy Project Manager. No, creo que el fake agile es cuando vos te empecinás en algo y no tenés la posibilidad de crecimiento o de visión de que la cosa la podés mejorar. Entonces digo, sí es un gran problema cuando tenés un portafolio de proyectos ágiles, de proyectos tradicionales, de proyectos híbridos. Es decir, bueno, si yo soy el portfolio manager, que trabajé mucho tiempo de eso, es decir, ¿cómo busco algo en común para mostrarle al C-Level? ¿Sí? Ese es un gran desafío, ¿ok? Pero eso es parte del proceso de aprendizaje. Es decir, bueno, quizás tenga que tener dos modos de seguirlo y no uno solo, ¿no? Y empezar a hablar de empresas bimodal como Gartner habló hace un tiempo, ¿no? Entonces digo, el fake suena, yo lo tomé como, más como empezándolo como una broma,
pero sinceramente creo que se puede empezar sin saber lo que es un fake y también es parte de un proceso de aprendizaje. Creo que por ahí también nos puede servir mucho esto. Listo, Marcelo, muy amable, gracias. Muchas gracias. Gracias, Marcelo, mil gracias por toda tu ponencia.